Sin duda hay casos de casos. Hay algunas personas que los acercan más a Dios, como hay otras personas que terminan alejándose de Dios y alejándose de la iglesia. ¿Será que vale la pena servir? ¿Dar tu vida que se consuma sirviendo a Dios? Hay 3 temas que quiero abordar en este video y voy a tratar de ser lo más puntual posible. Uno de ellos ya lo he venido resumiendo en esta serie de intimidad, porque en videos anteriores les estuve mencionando que vamos a tener un video muy enfocado acerca del ministerio. Y es específicamente esa respuesta a aquella inquietud que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿En qué ministerio podría servir? Y bueno, lo primero que yo quiero enseñarte en este momento es acerca de que Jesucristo es quien determina si tienes o no un don ministerial. Hay 2 tipos de ministerio. El don ministerial está en Efesios 4:11, donde se menciona que Él mismo, por eso digo que Él es el único que puede determinar si tú tienes o no un don ministerial. Ese versículo menciona que Él mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Y el segundo tipo de ministerio se caracteriza como ministerio de ayudas. Y en este ministerio de ayudas es en donde están incluidos los salmistas, los diáconos, aquellos servidores, no sé, que ayudan en la cafetería, en el parqueadero de la iglesia. Mejor dicho, todas estas personas que están poniendo a disposición sus dones y sus talentos para que un servicio dominical o un servicio de cualquier día en la iglesia, como sea, se lleve a cabo y que salga con éxito. Pero entonces, teniendo en cuenta ya esto y entendiendo cómo se categorizan, de dónde vienen y quién es el que determina si tú tienes un don, es cuando entras a ese proceso de evaluación. Y esto es con el fin de que tomes la mejor decisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo, Stephanie, que sirvo dentro de mi iglesia y que Dios ha convertido a una mamá con propósito en redes sociales como un ministerio, te puedo llegar a aconsejar? Es que revisa dentro de tus capacidades con qué te ha dotado Dios y qué es lo que puedes utilizar para su servicio. Miren, ya les había mencionado en los videos anteriores que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos como propósito dar nuestra vida al servicio y a la honra de Dios. Por lo tanto, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tú tienes un don para servir, tú tienes un ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Servicio. Y creo que yo se los había mencionado anteriormente, que ministerio significa servicio. Entonces, volviendo a lo que mencioné anteriormente, cuando tú ya una vez empiezas a identificar, ok, es que yo creo que yo puedo servir en la cafetería de la iglesia, yo creo que yo tengo como un buen servicio al cliente para atender a la gente que llega a la iglesia, entonces voy a tratar de hablar con mi líder o con alguien que me pueda llevar hacia el ministerio de ujieres o de diáconos o como sea que de pronto lo denominen o lo llamen en tu iglesia. O de pronto puedes decir, yo sé que yo tengo una bonita voz, yo sé que yo tengo talento para la música, yo sé que tengo eso dentro de mí para enseñar. Voy a hablar con mis líderes, con mis pastores o con la persona que esté a cargo para que me guíe y me oriente hacia cómo debo comenzar un proceso para empezar a ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Y aquí es donde viene la polémica, que es una de las cosas que más aleja a la gente o que ni siquiera los hace alejar, bueno, de pronto un poquito, pero como que los hace dudar si vale la pena servir, si debería servir o si no debería hacerlo. Y es esa bendita pregunta de, ¿será que de esta manera me voy a acercar más a Dios o será que me voy a alejar? Pero entonces vamos a responder la primera. Si un ministerio, si servir a Dios te acerca más a Él. Bueno, yo honestamente estoy completamente segura y puedo dar fe y firmeza de que sí, te acerca más a Dios. No solamente porque estudiando teología lo he aprendido, sino también porque tengo mi propia experiencia con el Señor. Tengo mi propia intimidad con Él, mi propia relación con Él, y gran parte de ese crecimiento ha sido gracias al ministerio. Ha sido gracias a esa disciplina que he adquirido a través del sacrificio. Y el amor es sacrificial. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido a través de mi servicio en la iglesia, de mi servicio aquí por redes sociales, de mi ministerio y de todo, es de verdad amar de forma sacrificial. Y ese amor no solamente me ha servido para mi intimidad con Dios, sino para expresárselo a mi familia, expresárselo a mis amigos, expresárselo a mi hijo y a la persona de pronto que Dios tenga para casarme. Sí o sí, el ministerio te forma, o sí o sí.
Algo que no sé si les he compartido en algún momento es que una mamá con propósito, este ministerio de una mamá con propósito en redes sociales, a mí me obligada, literal, me obliga a ser mejor cada día y a crecer espiritualmente. Porque cuando yo comencé a hablar de Dios, yo no tenía como de pronto mucho conocimiento porque pues también estaba como comenzando en el camino de Dios. Pero como ya les he hablado muchísimo acerca de que yo como que no sé, siempre tengo que estar haciendo algo y mi esencia también es la enseñanza y me gusta hablar a la gente acerca de lo que yo aprendo y acerca de lo que sé, y así sea profesional o lo que sea, vocacional, por lo que sea. A mí me gusta mucho enseñar a las personas. Yo me acuerdo que mis primeros videos acerca de crecimiento espiritual y de los devocionales y tal y todo eso eran, no sé, como muy básicos. Yo los veo y yo digo, ay, tan bonita, estaba aprendiendo hasta ahorita, pero con el tiempo eso me obligó literalmente a empezar a estudiar más acerca de la palabra, a crecer más espiritualmente, y a la fecha de hoy me sigue obligando a crecer. ¿Por qué? Yo necesito fundamentos sólidos para podérselos transmitir a ustedes. Cuando de alguna manera tú haces redes sociales, te conviertes en una figura pública y eso hace que los demás estén como pendientes de qué haces, qué no haces, qué dices, qué no dices, y de alguna u otra manera, porque pues nada, les estás como influenciando. Entonces esa responsabilidad y esa carga que gracias a Dios Él puso sobre mi vida me ha hecho volverme más disciplinada, y de hecho por eso es que uno de los motivos por los cuales yo comencé a estudiar teología este año y me graduó en 3 años es por esto, para tener más fundamento para llevarles a ustedes, porque es mi responsabilidad y además es mi vocación. Es algo que yo quiero hacer por el resto de mi vida y hace parte de mi proyecto de vida. Yo sí te animo para que sirvas, sea redes sociales, para que sirvas en tu iglesia, para que sirvas en una comunidad de pronto de personas necesitadas, en las misiones, en donde Dios te ponga. Mira, hazlo a ojo cerrado. No te imaginas cómo eso te va a ayudar para tu formación, para tu crecimiento espiritual, crecimiento personal, y te va a dar una vocación increíble que nunca vas a llegar a conseguir en una universidad por más que pagues miles y miles y miles de millones. Ahora respondemos la cuestión número 2. ¿Servir en una iglesia te aleja de Dios? Miren, hay quienes han pasado por circunstancias muy dolorosas en donde desafortunadamente con iglesia explotan a la gente vendiendo ideas erróneas, terminan alejándose de Dios. Y esto yo lo digo porque desafortunadamente he conocido ese tipo de testimonios y he tenido consejería con ese tipo de personas en donde sienten un rechazo terrible sobre el ministerio, sobre servir a Dios. Y miren, yo entiendo a esas personas, porque no sé si ustedes recuerdan, en uno de los videos que yo les subí en esta serie de intimidad, yo les conté que cuando yo volví a Dios, una de las primeras cosas que yo le dije a mi líder cuando me estaba como invitando, lo primero que yo le dije es que ok, yo voy a volver a la iglesia, voy a tratar de volver a conectarme con Dios, pero nunca voy a volver a servir. Y yo me acuerdo que eso pasó porque también dentro de mí, en ocasiones anteriores, ocurrieron malas experiencias. No solo en mi servicio en la iglesia, en donde hace muchísimos años yo estaba asistiendo, sino también en cómo yo vi que por más que mis papás querían servir a Dios en una iglesia y crecer y, mejor dicho, hacer de su ministerio musical y de alabanza algo muy abundante y muy grande, les cerraban las puertas. Habían como, no sé, muchas estafas, pero no me refiero al tema de plata, sino también de tiempo, porque hay iglesias que no valoran a las personas y esto es una gran realidad. Yo no quiero aquí en este momento de pronto como llegar a hablar mal de las iglesias, porque también soy testiga de que no todas las iglesias son iguales, y eso lo vine a entender en la iglesia en donde estoy en este momento, porque ha sido un lugar en donde Dios me ha permitido servir con libertad y nunca me he visto cohibida a hacer nada de lo que Dios ha puesto en mi corazón para ayudar a la gente a crecer. Pero la clave, ¿sabes cuál es? Que tú, antes de plantarte en una iglesia en donde tú quieras dar tu vida, dar tu servicio, tú le pidas dirección a Dios acerca de dónde Él necesita de ti para hacer su obra. Entonces mi consejo para que no te pase eso, que
te apartes, entonces porque no se dio y viste cosas muy malas en ese ministerio, viste cosas muy malas en esa iglesia, es que antes de que plantes tus pies, tú pídele a Dios que te lleve al lugar correcto. Ahora, por otra parte, quiero decirte que yo personalmente pienso que tu ministerio o tu servicio, de verdad, tu servicio a Dios no tiene que depender nunca de una iglesia, sencillamente porque tú eres la misma iglesia. Si bien en la iglesia es donde desarrollamos la mayor parte de nuestro ministerio, eso no debe ser lo que determine si tú debes servir a Dios o no. Y esto es muy importante. Sin embargo, con esto no te estoy mencionando de que no asistas a una iglesia, porque la misma palabra de Dios nos dice y nos insta de que tenemos que congregarnos, no debemos dejar de congregarnos. Nos anima a dar nuestro servicio a la congregación. Claro, ¿por qué te digo esto? Porque hay diferentes lugares en donde tú puedes llegar a ser de bendición para la gente y de esa manera tú puedes llegar a servir al Señor, puedes llegar a tener y a encontrar ese ministerio con el cual Dios te ha dotado. Entonces no es necesariamente en una iglesia, podemos hablar de fundaciones, podemos hablar de misiones, o sea, los misioneros, podemos hablar, miren, inclusive hasta esto de las redes sociales. De verdad, yo nunca me llegué a imaginar que Dios iba a permitir que una mamá con propósito se convirtiera en un ministerio de evangelización y de enseñanza a madres jóvenes. Miren, inclusive hasta hombres. No te limites. Tu servicio a Dios no debe depender de una iglesia, pero si Dios te guía a servirle en una iglesia, hazlo. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Recuerda que te espero por mis redes sociales, que tu deber es compartir este video o lo que aprendiste en este video con todas tus amigas o todos tus amigos, aquellos que tú crees que están necesitando este tipo de información. Que tu amor sea siempre inagotable como el de Papito Dios. Voy a estar leyendo sus comentarios porque siempre me encanta leerlos y nos vemos en un próximo video. Un abracito. Chao.